Hoy vamos a hablar de un tema que pocas veces se toca, pero que siempre despierta la curiosidad. Les hablo de los encuentros paranormales de los militares. Soldados, pilotos, hombres y mujeres entrenados para mantener la calma bajo presión. Personas acostumbradas al peligro, a la guerra, a la disciplina, y sin embargo ellos mismos han contado historias que no tienen explicación, cosas que no entran en los manuales ni en el entrenamiento. Experiencias que parecen sacadas de una película de terror o de ciencia ficción. Hoy vamos a repasar 7 de los casos más impactantes, desde batallas contra naves invisibles en el cielo hasta luces misteriosas en medio de la selva, pasando por fantasmas que rondan bases militares y soldados que aseguran haber visto lo imposible. Así que, apaga la luz, ponte cómodo y acompáñame a descubrir estas historias. Imagínate esta escena. Febrero de 1942. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo. Estados Unidos recién había sufrido el ataque a Pearl Harbor y la tensión en la costa oeste era insoportable. En la madrugada del 25 de febrero, las sirenas empezaron a sonar en Los Ángeles. Todo el mundo pensó que era un ataque aéreo japonés. La ciudad entera entró en pánico. Las defensas antiaéreas se activaron y de pronto empezaron a disparar al cielo. Miles de proyectiles iluminaron la noche. Los testigos veían luces extrañas flotando arriba, pero lo más raro es que ningún avión enemigo fue encontrado. Más de 1,400 proyectiles fueron disparados. Las explosiones se escuchaban a kilómetros y sin embargo no había restos de aviones. No había pilotos, no había nada. Los militares, en sus informes, dijeron que pudo haber sido una falsa alarma, que quizás se trataba de globos meteorológicos confundidos con aviones. Pero los testigos aseguraban haber visto un objeto grande, oscuro y silencioso que parecía resistir el bombardeo. ¿Fue histeria colectiva? ¿Un malentendido? ¿O fue un encuentro con algo que no podían reconocer? Hasta hoy, la llamada Batalla de Los Ángeles sigue siendo un misterio. Nos movemos ahora a Inglaterra. En diciembre de 1980, en una base militar en Suffolk, varios soldados estadounidenses empezaron a ver luces extrañas en el bosque cercano. Pensaron que quizá un avión se había estrellado. Un grupo de ellos salió a investigar. Lo que encontraron fue un objeto triangular, brillante, con luces, de colores que parecían moverse alrededor de su estructura. Algunos de los soldados incluso dijeron haber tocado el objeto. Otros vieron cómo se elevaba lentamente y desaparecía entre los árboles. Lo más inquietante es que quedaron marcas en el suelo y en los árboles. Se encontraron rastros de radiación y todo quedó registrado en grabaciones de audio que hoy se pueden escuchar. Los superiores trataron de minimizar el asunto, diciendo que quizás había sido un faro de la zona o una confusión con luces normales. Pero los soldados que estuvieron ahí juraron hasta el último día de sus vidas que lo que vieron no era de este mundo. Este caso es conocido como el Roswell británico y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los encuentros ovnis más documentados en un ambiente militar. Ahora viajamos a Brasil, específicamente al estado de Pará. En 1977, pobladores empezaron a reportar la presencia de luces en el cielo. No solo eran luces, algunos decían que esas luces bajaban y los atacaban. Personas que resultaban heridas en la piel como si hubieran sido quemadas por radiación. El ejército brasileño decidió enviar un equipo para investigar. Esa misión fue llamada Operación Prato. Los militares tomaron fotos, hicieron dibujos, entrevistaron a testigos y lo más sorprendente, ellos mismos afirmaron haber visto las luces de cerca. Incluso describieron cómo algunos objetos parecían moverse de manera inteligente, como si estuvieran vigilando a la gente. Durante meses se recopiló información y luego, de repente, el caso fue cerrado. Muchos documentos se guardaron bajo secreto. Con el tiempo, algunos oficiales hablaron y confirmaron que todo lo contado era real. Uno de los comandantes de la operación dijo públicamente: "Yo vi esos objetos con mis propios ojos. No hay duda de que estaban ahí". La Operación Prato se convirtió en uno de los expedientes ovnis más importantes de Latinoamérica.
No todas las historias militares son sobre ovnis, algunas tienen que ver con lo sobrenatural, con fantasmas. En el Canal de Panamá, sobre todo en los años en que Estados Unidos tenía el control de las bases militares, empezaron a circular relatos de soldados que veían apariciones en edificios abandonados. Algunos hablaban de sombras que caminaban en los pasillos vacíos, de puertas que se cerraban solas, de voces que se escuchaban en la madrugada. Uno de los lugares más mencionados es el edificio de los cuarteles, donde algunos soldados aseguraban haber visto la figura de un hombre vestido con uniforme antiguo, parado, firme, como si todavía estuviera en servicio. Otros decían que al hacer guardia en la noche escuchaban pasos detrás de ellos, pero al voltear no había nadie. Estos relatos no fueron tan documentados como los casos OVNI, pero sí quedaron como parte del folclore militar del Canal de Panamá. Muchos soldados, después de sus turnos, preferían no hablar del tema, pero entre ellos se sabía, esas bases estaban embrujadas. En Vietnam, más de un soldado contó que en medio de la selva escuchaban voces en idiomas extraños, que veían luces flotando entre los árboles y que sentían una presencia observándolos. Algunos incluso hablaban de figuras fantasmales de compañeros caídos apareciendo en el campo de batalla. En Afganistán, soldados estadounidenses también reportaron experiencias raras, luces que se movían sobre las montañas y que no eran aviones ni drones, apariciones dentro de las bases y la sensación de que había algo más allá de la guerra rondando esos lugares. Estos relatos nunca llegan a los titulares, pero se encuentran entre soldados. Y lo curioso es que muchos coinciden en lo mismo. La guerra ya es aterradora por sí sola, pero lo que vimos no tenía nada que ver con balas ni con enemigos humanos. La siguiente historia nos lleva a Nuevo México, en Estados Unidos. Ahí se encuentra la base aérea de Kirtland, un lugar estratégico porque resguarda uno de los depósitos más importantes de armas nucleares del país. En la década de los 80, varios guardias de seguridad comenzaron a reportar algo extraño. Durante sus rondas nocturnas, veían luces en el cielo que parecían moverse de manera errática. Al principio, pensaron que eran helicópteros o aviones, pero pronto se dieron cuenta de que lo que observaban no se comportaba como ninguna aeronave conocida. Uno de los reportes más famosos ocurrió en 1980. Los soldados vieron una esfera brillante que descendió lentamente sobre la zona restringida de la base. Lo increíble es que algunos aseguraron que la luz se detuvo justo sobre los silos donde se almacenaban armas nucleares. La alarma se activó y los equipos de seguridad rodearon el área. Lo que más los desconcertó fue que el objeto parecía desafiar todas las leyes físicas. En silencio, cambiaba de color y en un momento dado pareció atravesar una cerca como si no existiera. Los guardias no podían creer lo que veían. Incluso se dice que un informe interno menciona que la luz había entrado directamente en una de las instalaciones subterráneas. ¿Cómo es posible que algo material atraviese paredes reforzadas? Con los días, más testigos se sumaron. Varios militares juraron haber visto luces similares en noches posteriores, y algunos técnicos de radar confirmaron que esos objetos aparecían y desaparecían sin explicación. Cuando la historia salió a la luz, la Fuerza Aérea negó los hechos. Dijeron que probablemente se trataba de aviones experimentales o de fenómenos atmosféricos. Pero lo raro es que varios documentos desclasificados, obtenidos años después gracias a la Ley de Libertad de Información, mostraban que sí hubo investigaciones oficiales sobre luces no identificadas en Kirtland. Hasta hoy, nadie ha podido explicar lo que pasó en esa base. Lo que queda es el testimonio de soldados entrenados, hombres que arriesgaban sus carreras al contar lo que vieron. Y lo más inquietante es que esos objetos parecían tener un interés particular en las armas nucleares, como si quisieran vigilarlas o tal vez controlarlas. Pasamos ahora a Europa, a la década de los 90, cuando la guerra de Bosnia devastaba la región. En medio de los combates surgió una de las leyendas militares más extrañas de los últimos tiempos, la aparición de una figura conocida como la Dama Blanca. Los soldados
La describían como una mujer alta, delgada, vestía con un largo traje blanco, casi como un velo. Aparecía de noche, entre la niebla de los campos de batalla o en pueblos destruidos por las bombas. Lo sorprendente es que no fue vista solo por un bando. Tanto soldados de la OTAN como combatientes locales aseguraron haberla presenciado. Eso le da un peso enorme al relato, porque no eran aliados inventando una misma historia, sino enemigos enfrentados que descubrían lo mismo. Algunos decían que la Dama Blanca caminaba lentamente entre las trincheras sin mirar a nadie, pero dejando tras de sí una sensación de frío intenso. Otros juraban que escuchaban su llanto antes de verla aparecer, un lamento que se mezclaba con el ruido de los disparos y explosiones. Lo más inquietante es que muchos soldados creían que su aparición era un presagio de muerte. Contaban que cuando alguien la veía de cerca, poco después ocurría un ataque o caía un compañero en combate. Era como si ella anunciara la tragedia. Hay testimonios de soldados que decían haber intentado acercarse a ella, pero en cuanto daban unos pasos, la figura se desvanecía como humo. Algunos incluso dispararon, pensando que era una mujer perdida en el campo de batalla, pero las balas simplemente pasaban a través de su silueta. En medio de la guerra, donde ya la muerte y el dolor eran parte del día a día, la aparición de la Dama Blanca se convirtió en un tema tabú entre los militares. Nadie quería hablar mucho de ella, porque se decía que nombrarla en voz alta podía atraerla. Hoy en día, veteranos de Bosnia siguen recordando esa figura. No saben si fue un fantasma, un mito compartido o tal vez un producto del trauma y la desesperación. Pero lo cierto es que muchos hombres de diferentes nacionalidades la vieron con sus propios ojos. La Dama Blanca de Bosnia se convirtió así en una de las historias más enigmáticas de los conflictos modernos. Un espectro que no distinguía bandos, que aparecía tanto a aliados como a enemigos y que dejó una huella profunda en la memoria de quienes la enfrentaron. Como ves, los militares también tienen sus historias paranormales, desde batallas contra objetos invisibles en el cielo hasta encuentros con luces que hieren a las personas, o apariciones fantasmales en bases militares. Lo impresionante es que no hablamos de simples testigos comunes, estamos hablando de soldados, entrenados para observar, para no entrar en pánico, para mantener la calma, y aún así, ellos mismos reconocen que vivieron algo que no pueden explicar. ¿Será que los ejércitos saben más de lo que nos cuentan? ¿Será que guardan secretos sobre fenómenos paranormales? Eso quizá nunca lo sepamos. Lo que sí está claro es que lo desconocido no distingue entre civiles y militares. Y cuando aparece, deja huella. Esto fue Investigación X. Si quieres escuchar más historias como estas, suscríbete, deja tu comentario y comparte este video. Y recuerda, la verdad puede estar más cerca de lo que crees.